Ilustre presidente de la Comisión de Acción Exterior del Parlamento de Cataluña, ilustres diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña, amigos y amigas del Centro Euroárabe de Cataluña y así demás como autoridades, es para mí, como miembro del Centro Euroárabe de Cataluña, un honor dirigirme a ustedes en el día de hoy. Para mí, Cataluña ha representado y representa una tierra de acogida, en todos los sentidos. Y hoy, si cabe, ese sentimiento ya no es de acogida, sino de pertenencia a una sociedad, a un país y a una cultura que han sabido incluir y no excluir, que han sabido sumar y no restar, porque en esencia las identidades son y serán siempre complementarias y no sustitutivas. Digo eso porque en los tiempos que corren no debería ser meramente un discurso grandilocuente, sino una realidad que a menudo olvidamos y deberíamos repetir más. El Centro Euroárabe de Cataluña es una entidad que aglutina las personas de origen árabe y europeo de Cataluña, así como las personas interesadas en el marco del Mediterráneo. Nuestro objetivo es y será siempre el mismo: incentivar las relaciones entre Cataluña, Europa y el Mediterráneo, haciendo crecer el tejido asociativo civil de los países árabes y el de Cataluña y Europa a través de actuaciones locales, regionales, nacionales, europeas e internacionales. Dichas actuaciones se basan también en establecer puentes y vínculos entre las instituciones y la sociedad civil de manera transversal y entre las sociedades de acogida y las personas de orígenes diversos. Porque para nosotros, en la diversidad es donde radica la belleza y la identidad de una sociedad completa. Desde sus inicios, el centro ha pretendido ser y es la representatividad de esos colectivos árabes y europeos que habitan este país. El centro es hoy una gran torre de Babel intercultural y plurinacional, donde diferentes colectivos de la sociedad civil componen un proyecto que insiste desde sus inicios y ahora más que nunca en la cohesión a través de la cultura y de todo aquello que nos une en la sociedad catalana. Uno de los ejes de nuestra entidad es precisamente el reforzamiento de esos valores de cohesión y entendimiento de la interculturalidad, a través del impulso de la participación en la sociedad civil, en el día a día y en las cosas que nos importan a todos y a todas. Sin esos valores, corremos el peligro de perdernos y perder nuestra identidad de origen. Esa constante lucha de identidades es la que, a nuestro parecer, debiera contribuir y construir los espacios comunes de convivencia de los que tanto hablamos. Es precisamente eso, el abrir los debates sin complejos, lo que nos hará, si cabe, más sabios y tolerantes hacia el otro. Porque para nosotros, la autocrítica nunca es dar ventaja al adversario. La autocrítica solo nos hace mejores a nosotros mismos. Para nosotros, uno de los factores clave de dicha cohesión es el impulso de la participación cívica y ciudadana, ya que solo a través de esa participación podemos cumplir con nuestros valores democráticos. Muestra de ello es el mismo Centro Euroárabe de Cataluña, donde participan algunas entidades de la sociedad civil de nuestro país, como son la Comunidad Siria de Cataluña, la Federación de Entidades Culturales Catalanas de Origen Marroquí, la Asociación El Jazeera de Argelinos, la Asociación de Estudiantes Marroquíes de Barcelona, el Colectivo de Estudiants Árabes, la Asociación Française du Monde, la Asociación Altra Italia, el Centro Euroafrica de Cataluña, la Asociación Cultural Casa Egipcia y la Asociación dels Tunisians a Cataluña. Para el centro, el hecho de adherir otras entidades con los mismos fines y objetivos sociales que nosotros es uno de los pilares de nuestro proyecto, ya que la búsqueda de espacios de encuentro común es donde radica nuestra razón de ser. Siguiendo con esa misma participación, el centro también participa y colabora activamente con otras entidades, tanto de nuestra ciudad
como de rango europeo y mediterráneo, como son el Instituto Europeo de la Mediterránea, la Unión por la Mediterránea, el FIDOB, el Encuentro Civil Euromediterráneo, que es una entidad perteneciente a la plataforma Euromed, así como demás espacios de participación de la ciudad. No podemos permanecer lejos de la realidad que nos rodea. Y es que es evidente también que, vistos los acontecimientos y los cambios de los últimos años en nuestros países vecinos del sur, el papel de los jóvenes es clave, tanto aquí como allá. Así pues, es a través de esa participación que los jóvenes deben tomar ellos mismos su propio espacio, manejando sus propias dinámicas, sin dejar de lado nunca el legado percibido y sí dejando atrás los paternalismos del pasado. Solo así podremos crear entre todos un espacio común de utopías certeras. Entendemos también que esa participación de los jóvenes es imposible si no se dan las condiciones necesarias. Vemos y hemos visto con asombro algunos cambios de paradigma, sin entender muy bien qué estaba pasando. Pero desde aquí, desde la Ribera Norte, es donde debemos conseguir reforzar ese ciclo de cambios en las sociedades del Mediterráneo a través de la única palanca de cambio posible, la educación. Sin olvidar este último elemento, desde el Centro Euroárabe de Cataluña entendemos que el reforzamiento de las identidades pasa siempre por la difusión y divulgación cultural, y ese es precisamente nuestro músculo más importante. Desde inicios de año, en el Centro Euroárabe de Cataluña, hemos programado y ejecutado un calendario concreto basado en la divulgación y la difusión de la cultura del Mediterráneo. Algunos de nuestros proyectos más sonados son y han sido la 4ª edición de la Trovada Euroárabe. Es un espacio de encuentro donde los miembros del centro y demás comunidades pueden compartir y festejar la diversidad en el marco de nuestro barrio y nuestra ciudad. La 1ª edición del Iftar Popular, que consiste en dar a conocer tanto a los vecinos como a los amigos del centro, no solamente el mes de Ramadán, sino el aspecto cultural del mismo. El ciclo de conferencias sobre mujeres de éxito, que pretende reforzar y promocionar la figura de la mujer dentro de las comunidades, tan denostada a menudo por los tópicos y leyendas sobre ella. El ciclo de cine y debate sobre líderes del mundo árabe y de la Mediterránea. De cara a recuperar nuestra propia memoria histórica, intentamos hacer conocer entre los jóvenes, especialmente algunas figuras clave del siglo XX del Mediterráneo que contribuyeron a cambios sociales significativos. La 5ª edición de las Jornadas Culturales del Mediterráneo. Como cada año, el centro lanza las Jornadas Culturales del Mediterráneo con propósito de dar a conocer la cultura y la gastronomía de cada uno de los países del Mediterráneo. Y este año, coincidiendo con el 65 aniversario de la Nakba y con el reconocimiento en 2012 de Palestina como Estado observador de la ONU, hemos lanzado un programa de actividades culturales ambicioso con el fin de dar a conocer qué es Palestina y otras actividades que nos permiten llegar a cumplir con nuestro objetivo, el impulso de la diversidad. Es importante decir que sin el apoyo de nuestras instituciones locales y autonómicas no podríamos realizar dicho programa, pero gracias especialmente al Ayuntamiento de Barcelona, que desde los inicios de nuestro proyecto ha sabido estar a nuestro lado y acompañarnos en nuestra propuesta de proyectos y actividades. Con eso se hace más que evidente que Barcelona es y será siempre una ciudad abierta al mundo y al Mediterráneo en particular, donde la diversidad es ya una realidad y el compromiso político del consistorio, indistintamente del color político, ha sido siempre para con políticas de impulso de la convivencia y interculturalidad. No quiero dejar de lado otro elemento catalizador clave para nuestra sociedad civil, el papel de las mujeres. Desde el centro entendemos que todo movimiento ciudadano debe ser respaldado por un trabajo inclusivo de hombres y mujeres. En el centro somos conscientes de que la participación
de las segundas generaciones pasa por el papel de protagonismo que a ellas se les otorgue, siempre rechazando de antemano caer, como ya he dicho, en cualquier figura de paternalismo. Para nosotros, ese hecho intergeneracional es clave para entender el escenario de futuro. Entendemos que el reforzamiento de las identidades de origen pasa siempre por el aprendizaje y la inclusión y nunca por la exclusión. Somos personas con diferentes componentes y eso se debe trasladar a nuestras sociedades. Para concluir, me gustaría agradecer de nuevo su invitación. Para nuestra entidad, hoy es un día importante, muy importante. Que podamos compartir aquí en este marco y ante los representantes de nuestra sociedad nuestro proyecto es el síntoma de que estamos haciendo un buen trabajo. Bueno, esperamos. Tampoco me quiero olvidar del equipo humano que compone este proyecto. Les aseguro que sin ellos el Centro Euroárabe no tendría razón de ser. Algunos nos acompañan hoy y otros no, pero les aseguro que me siento orgullosa de pertenecer a un equipo multidisciplinar y multicultural como el de nuestra entidad, liderado por un presidente palestino-libanés al que le gusta mucho presumir de ser catalán de adopción y sentimiento, y por un equipo humano compuesto de catalanes, magrebíes, árabes y europeos. Y para acabar, me gustaría hacer mías unas estrofas del poeta dramaturgo catalán por excelencia, Salvador Espriu, tan de actualidad este año por la conmemoración de los 100 años de su nacimiento. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies al senyor Pedret i la senyora Bentecaia per les seves intervencions i les seves explicacions. Ara